Nos visita Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué Gracias por tal? haber venido. No, es un gusto estar contigo. No te molesta si nos tuteamos para charlar. No, al contrario. Este, No, no, por favor. por ahí alguno todavía sigue teniendo aquel formalismo de tratarse de usted. Yo creo que tranquilamente puede ser respetuosa una charla tuteándonos. Eh, Te convocamos en principio por un tema que a mí me interesa mucho, creo que a la gestión y a vos también, que es el que tiene que ver con la justicia penal juvenil. Hay un universo de personas en Santa Fe en conflicto con la ley penal, tienen entre 16 y 18 años, muchos de ellos menos que eso incluso, y están, no sé si es justo decir un limbo, pero sí una zona gris en cuanto a cómo debe tratarlo el sistema, el servicio de justicia cada vez que llegan a él como imputados y también al resto de los actores de esta situación. El gobierno ha presentado su proyecto, está interesado en que esto se discuta y nos interesa saber, Gabriel, en qué consiste el proyecto. Bien. Vale aclarar en una primera instancia la situación de los menores cuando delinquen, ¿no? Porque muchas veces se habla cotidianamente acerca de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Los menores de edad son aquellos que no han cumplido 18 años y son responsables recién a partir de los 18 años. Pero en materia penal, en lo que se refiere a aquellos menores que delinquen, a partir de los 16 años, en esa franja que va entre los 16 y los 18, pueden ser sancionados penalmente, es decir, pueden ser pasibles de una pena cuando delinquen. No así y en ningún caso los menores de 16 años que no tienen un tratamiento penal porque están fuera de la edad de imputación, y toda esta regulación tiene la competencia para hacerlo el Gobierno Nacional a través del Congreso Nacional. Establece penas, delitos y edades. ¿Qué se hace en las provincias? En las provincias se reglamenta el proceso de cómo se va a enjuiciar a algún menor, que solamente puede hacerlo, en función de lo que dije, entre aquellos que tienen 16 y 18 años. La situación hoy en Santa Fe, el proceso para investigar delitos que cometen menores de edad, es el mismo proceso que existió en Santa Fe para los mayores de edad antes de que se ponga en práctica el juicio oral que hoy tenemos, que se puso en práctica en el año 2014, en función de una ley que se había sancionado 7 años antes en el gobierno de Obeid. ¿Cuál es esa ley? Que se pretende que a los menores también se lo enjuicie de ese modo, que los juicios sean orales, que los juicios sean públicos, que haya una especialidad en cuanto a fiscales y a jueces, que lo hay para el enjuiciamiento de los menores, y que los menores tengan determinadas garantías procesales como lo tiene cualquier imputado. Pero también no solamente se ha detenido este proyecto en atender a los estándares y normas que rigen el enjuiciamiento de menores a nivel internacional, porque existe una Convención de los Derechos del Niño, a la cual Argentina se adhirió y por vía de consecuencia integra el derecho argentino, que hay que respetar. Pero también se fue un poco más allá en relación a quienes son víctimas de los delitos que cometen estos menores, y se le posibilita, si esto tuviera receptividad en la legislatura, la posibilidad de que las víctimas puedan constituirse, como se denomina técnicamente, el rol de querellantes, es decir, colaborar con el fiscal en la investigación, aportar pruebas que pueda tener y reclamar los perjuicios que pueda haber sufrido como consecuencia del delito, e inclusive la obligatoriedad que tendrá el juez, llegado ese momento, de convocar a la víctima antes de dictar sentencia para poderle explicar la situación en la cual se encuentra el enjuiciamiento. Es decir, esto posibilita hacer transparentes los juicios de los menores, dejar de que esto esté contenido en un mero expediente de acumulación, donde lo que rige es el secreto. En cambio, esto se va a hacer público. Los jueces, en la actualidad, los jueces de menores investigan, cumplen el rol de fiscal y a su vez sancionan. Y esto obviamente se independizaría
habría fiscales dentro de lo que es el régimen del MPA para enjuiciar menores e investigar delitos que ellos puedan cometer, y jueces penales de menores que puedan poner sanción a ello. Y finalmente la otra novedad, que esto fue motorizado, esta iniciativa por algunos jueces de menores, la posibilidad de investigar también aquellos hechos que produzcan menores de 16 años, que tengan que ver delitos de abuso sexual o que tenga que ver con la sexualidad o con utilización de armas o delitos donde una persona puede perder la vida o puede perder parte de su integridad física. Los especialmente graves, digamos. Los especialmente graves, pero no para sancionar al menor, sino para esclarecer el hecho, y en la hipótesis de que ese menor tuviera una participación en ese episodio, derivarlo hacia el Estado a través de un equipo multidisciplinario para que le pueda brindar una asistencia en caso de ser necesario, pero también se le da la posibilidad al menor para que a través de un representante que lo pueda llevar adelante, si se enjuiciara a un menor de 16 años y él entendiera que no tiene nada que ver con ese hecho, pedir que se investigue para que sea sobreseído. Pero nunca, nunca un menor de 16 años puede ser condenado con una pena de naturaleza penal por algún ilícito, porque nuestro derecho argentino no lo autoriza, no lo permite. ¿Tenés el dato del registro de cuántos menores de 16 años están, digamos, bajo la órbita estatal con alguna medida de seguridad por haber cometido delitos especialmente graves? No, no pasa por el área de la cartera a mi cargo de la Secretaría de Justicia. Son abordajes excepcionales que pasan por el área de acción social. Lo que sí te puedo decir es que en aquellos menores, como le denominamos nosotros, en conflicto con la ley penal, que han cometido delitos, hoy en la provincia de Santa Fe tenemos aproximadamente 250 que son atendidos por lo que se llama la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, donde aproximadamente 70 están privados de su libertad, ubicados en celdas que están en Las Flores o que están en Rosario, y hay un número importante de quienes tienen un régimen, como se denomina, semiabierto, que duermen en distintas instituciones que pertenecen a esta Dirección Provincial Penal Juvenil y son asistidos ya sea para la educación, para un trabajo, para un oficio, y hay otro régimen que es el de libertad asistida, que ahí sí que son muchos, hay más de 150 que están bajo ese régimen, que hay una serie de, como le llamamos nosotros, operadores o tutores que son, acompañan terapéuticamente a los menores tratando o buscando con la intención de que puedan reinsertarse en sociedad y no tengan que volver al delito. La provincia de Santa Fe, o la gestión que está a tu cargo, ¿cómo recibió el sistema, digamos? ¿Qué heredó estatalmente hablando de gestión en materia de justicia penal? Mirá, nosotros recibimos con un número, más o menos se ha sostenido el número de alojados, pero creo que se había hecho más hincapié en el tratamiento de algunas cuestiones más instrumentales en cuanto a la gestión del área que al abordaje en sí del tratamiento del menor. El menor que delinque viene con una historia atrás. Sé que este es un tema delicado, es un tema donde la población en general toma una actitud o una consideración muy reactiva cuando un menor delinque y lo que tiene deseo es de lincharlo y no que sea sometido a un proceso. Pero hay una historia detrás de la mayoría de los menores que están en esta situación, que son sus orígenes totalmente vulnerables y con un detrimento humano muy grande, donde se hace muy dificultoso la vuelta o la reinserción social. Entonces, el abordaje que le cupo a esta gestión fue realmente
tratar de aportar mayor cantidad de profesionales para hacer hincapié en la persona de los menores que están detenidos y no tanto en cuestiones instrumentales o de estética, sino realmente considerar que el menor es una persona y que como tal merece ser atendido. Tuviste un rol importante el año pasado de convocar a funcionarios de la justicia federal, sobre todo de la zona sur de la provincia, en el marco de lo que fue una especie de, no una especie, una real mesa de intercambio de diagnóstico, de necesidades del sistema federal de persecución al narcotráfico y de la colaboración que tiene la provincia de Santa Fe a través de una división especial. La policía de Santa Fe tiene una sección dentro de su estructura que trabaja en función judicial, otra puede trabajar en función judicial y estar al servicio de la justicia federal, pero es una policía que bueno, lamentablemente no puede despegar la provincia de Santa Fe en esa materia. De Toñol y esta parte, la verdad se mira torcido desde la justicia federal siempre el accionar de la policía de Santa Fe, más allá que en el medio hubo investigaciones interesantes con muy buenos resultados llevadas adelante por la policía provincial. Desde esas convocatorias del año pasado a hoy, han venido más recursos económicos, han venido más recursos de contratos, han venido más recursos de personal policial de las fuerzas federales. No ha venido nada de esto. ¿Qué seguimiento No, en tienen las fuerzas ustedes? federales, como en la justicia federal, no ha venido nada. Nada. Solamente han mandado una mayor cantidad de efectivos, donde se dificulta muchas veces la coordinación en la acción de los efectivos que han venido desde los ámbitos federales, llamémosle de Cava, de Ciudad de Buenos Aires o de otra localidad federal. Muchas veces se torna un poco dificultosa la acción y muchas veces la coordinación y la directiva, porque las fuerzas son verticales naturalmente y muchas veces los roles pueden intercambiarse y esas disputas entre lo provincial y lo federal existe, y la dinámica que tiene la justicia santafesina o la policía santafesina realmente lo veo más eficiente en Santa Fe frente a las situaciones delictivas mucho más ágiles a las fuerzas locales que a las fuerzas federales. Inclusive esto se corresponde también con instrumentales que requiere la justicia federal. Como vos decías, desde el año pasado vengo batallando sobre la necesidad, porque muchas veces todo lo que son los delitos de narcotráfico, esencialmente tráfico de droga, tiene un componente delictivo que tiene que ver con muertes, que tiene que ver con daños, con accidentes, y todo eso pertenece a la esfera provincial. Necesariamente la coordinación debe existir. Mantener los compartimentos estancos no funciona, y si hay algo que hemos tratado es de ensamblar, pero no hemos recibido, no hemos tenido receptividad en cuanto a aplicación de recursos desde la Nación, ya sea con algo tan simple como pueden ser unos aparatos que se llaman UFER, que precisamente es para decodificar el celular. En Rosario, las fuerzas federales o la justicia federal secuestra un teléfono, lo tiene que mandar a Buenos Aires a peritar y le es devuelto a los 9 meses. Entonces, en ese periodo de tiempo de 9 meses pasan infinidad de situaciones. Por lo tanto, el MPA santafesino, con dinero que le hemos dado, aportado a nosotros, le hemos brindado esos UFER, y a su vez la policía federal o los propios federales utilizan los UFER nuestros para agilizar algunas pericias. Entonces, bueno, seguiremos batallando y reclamando esta situación. ¿Y por qué por ahí la justicia federal puede ser un poco más lenta? Porque todavía la justicia federal no tiene lo que se llama el juicio acusatorio como tenemos nosotros, la oralidad, la independencia plena de los fiscales versus los jueces. Y hay una situación
que es propia. De hecho sucede, la Sí, delegación de la investigación sí, siempre está en manos del fiscal. totalmente, pero te quiero indicar esto, que en el juicio acusatorio, en el proceso oral, rige un principio que se llama el de oportunidad. El de oportunidad permite, hay tantas causas y muchas causas no merece detenerse para ser investigadas, ya sea porque hay NN, porque son muy bajos la escala delictiva. Entonces, ¿qué posibilidad tiene el fiscal, acordarlo con el juez, que se mande en archivo para no gastar tiempo inútil ni energía para eso? En el fuero federal eso no existe, razón por la cual todo debe investigarse. Entonces, desde un pequeño raviol de droga que se va a peritar hasta mayúsculas cantidades, todas deben peritarse. Entonces eso hace una acumulación de pruebas que lo que implica, frente a la escasez de personal y de recursos, una acumulación de causa y por vía de consecuencia dilación en el tiempo. Retrocedo un poquito nada más en lo que decías, la necesidad de articulación de la justicia provincial y la federal para investigar un conjunto de situaciones que van de la mano, ¿no? La venta de drogas, sin importar la escala, las usurpaciones de viviendas, las balaceras, los homicidios, muchas veces están íntimamente vinculados entre ellos. En este contexto, y yo ya sé tu opinión, pero me gustaría que la comentes a quienes nos están viendo, sos uno de los muy pocos funcionarios de la gestión que está a favor de ir hacia la provincialización del narcomenudeo o de la justicia provincial, la captación de la justicia provincial en las investigaciones de narcomenudeo, las investigaciones investigaciones penales sobre venta de drogas en una escala que podríamos decir pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué esto no se plantea, no se discute fuertemente más allá que termine para un lado o para el otro en la provincia de Santa Fe? Mirá, en primer lugar, debería tratarse ello el Congreso Nacional para poder desfederalizar esa situación. ¿No necesita solamente adherir la legislatura provincial? No. ¿No? Necesita una ley nacional. Quizás, pero yo lo tengo visto de ese punto de esa opinión. Y por otro lado, muchas veces debatimos esto, que puede ser algo, a ver, ¿por qué lo veo, si se quiere, viable? Esto tiene que ver más que nada por lo que hoy hablábamos. En los hechos, la justicia provincial está al lado de la justicia federal, ya sea por un tráfico pequeño para consumo o en grandes cantidades, porque los delitos que se cometen son conexos. Consecuencia de la venta de droga. Entonces, producto de eso también, otra de las áreas muy delicadas que están a cargo de la Secretaría de Justicia de Santa Fe es un área de protección a testigos, donde hoy tenemos más de 70 personas diseminadas en toda la provincia o en algunas otras, por colaborar en algunas investigaciones delictivas, y hoy estamos chocando también con la esfera nacional o subsidiando a la nación, porque en investigaciones de narcocriminalidad la nación no le da cabida a la protección de testigos y lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y en qué porcentaje? Esto se está incrementando en el último año. Pero lo que vemos se ha incrementado un 20% en relación al universo, pero son 20% de recursos, 20% de que hay que alquilar una casa, hay que asignarle recursos ya sea para su manutención, los servicios de la casa, y después tenemos el problema del regreso. Hay mucha gente en condiciones de vulnerabilidad que la localidad que le puede brindar el Estado muchas veces es mejor de donde venían, claro. Y después tenemos los problemas para el retorno, claro. Y tenemos una asistencia de tratar, y no es la persona que colaboró, es la persona que colaboró con su núcleo familiar. Entonces te va a sorprender lo que te digo, pero el 65% de los protegidos son menores. Nosotros tenemos hoy casi 70 personas custodiadas en este régimen y solamente 30 o 20 y pico son adultos, los mayores, claro. Sí. Y dentro de ese universo de menores hay también, dentro de la justicia provincial... Requiere de una logística para brindarle
el servicio educativo, para brindarle salud, para darle esparcimiento. Hay que sacarlo también a los menores que tengan su espacio de esparcimiento, porque uno se lo saca, lo desafecta del lugar que afectuosamente estaban vinculados geográficamente. Entonces, también hay que brindarle psicólogos, porque muchas veces estos golpes de efecto así, de un día para otro, sacarlo de su hábitat y que pierdan contacto con un montón de cosas, son trabajos muchas veces en silencio, pero que demandan energía, demandan recursos y también demandan estos choques de competencia, donde le hemos elevado a la Corte de la Nación y a la Cámara de Casación Penal un pedido expreso, no solamente por el tema del abordaje de protección a testigos, sino también para el control de la pena, es decir, la ejecución de la pena. El caso de Ibar Lucea, tan famoso, donde el casamiento narco famoso, sí. La mujer tenía prisión domiciliaria. Sí. Y ellos el famoso régimen de patronato, que es el control de la ejecución de la pena ya fuera o en el tránsito, la Nación está huérfana acá en Santa Fe y le hemos pedido que abran una delegación en Rosario. Tenemos también un compromiso del sí, bueno, tenemos que articularlo. Te iba a sumar a esto de la cuestión presupuestaria de la provincia, atendiendo necesidades y reclamos de la esfera federal en relación a los menores testigos o el conjunto de personas que son testigos protegidos. Le sumo también la cuestión de los presos federales, que no todos están en cárceles federales y muchos de ellos la provincia se hace cargo, no de ahora, hace muchísimos años. Te quiero hacer una pregunta. Subsidia en definitiva la provincia, la nación. Sí, al revés. Espacio físico y todo lo que tiene que ver con el rubro de alimentación y salud. Cuando escuchás, esta es la última, y tengo particular interés en saber tu opinión, cuando escuchás que hay una investigación en trámite por presunto espionaje ilegal, y de un lado los fiscales dicen hay una investigación por este presunto delito, que es el espionaje ilegal en democracia, que supone producir, almacenar información sobre personas físicas o jurídicas, sin importar cuál sea el objetivo o la finalidad de esa producción y almacenamiento. Y por otro lado, hay otro sector que está siendo imputado, acusado, hasta ahora en los medios, de esta situación, que plantea que en la Santa Fe hay un lawfare. Vos sos un funcionario que está justamente representando al Ejecutivo, que tu interés es justamente el buen funcionamiento del servicio de justicia. ¿Qué pensás? No te quiero decir qué pensás de la causa, porque no la conoces, por lo menos no debería ser así. Pero esto obviamente circula en los medios, en la gente, en algunas personas interesadas. Por un lado espionaje, por el otro lawfare. ¿Cómo lo recibimos? Se convirtió en un talk show, para mí. Me parece que tiene más información la prensa que algunos involucrados. Se habla tanto de cosas que existirían en carpetas, en documentos, que ni los propios supuestos y eventuales o futuros eventuales imputados lo conocen. Tuvo que un juez obligarlo a los fiscales que le den las pruebas para ejercer el derecho de defensa. No me pongo a favor de nadie, pero objetivamente me parece que esto se ha mediatizado en demasía y esa mediatización me parece que conspira contra la institucionalidad. Conspira, en primer lugar, contra la seriedad que tienen que ser las investigaciones del propio MPA. Que estén promocionándose las listas de los supuestos espiados, como dicen, me parece que ¿de dónde salen esos datos? Salen del propio MPA. Yo tengo la información de que no fue así, pero no importa. Está bien. Porque esa lista fue enviada por oficio a todas las fiscalías de grado, fiscalías regionales y fiscalías federales en la provincia. Conozco, sí. O sea que hubo 300 personas más o menos que tienen acceso a esa lista. Me parece que es una causa muy delicada. Yo no creo en el lawfare. Ajá. No creo en el lawfare. Tiene que haber realmente una coordinación de fuerzas.
Sí creo que hay, digamos, que la figura del ex ministro Saín despertó ciertas pasiones, algunas pasiones, digamos, más que otras, y bueno, y por allí hay situaciones que se personalizan más allá de las investigaciones en sí mismas, que la provincia de Santa Fe se ha presentado como querellante precisamente para garantizar por sobre todas las cosas la transparencia y la objetividad, en favor de una parte y en favor de otra. Nosotros no vamos a apoyar ni al ex funcionario Saín ni a los actuales fiscales. Lo que pretendemos pura y exclusivamente es que esto se esclarezca, porque hace mal a la institución santafesina, ya sea judicial, ya sea del Ejecutivo. Y quiero terminar con esto. También se toma algunas cosas como si la independencia entre el organismo de investigación que depende del MPA tiene que ser una oficina aparte, independiente, cerrada, y no relacionarse con la policía. Es imposible. Desde que la oficina de investigaciones se puso en funcionamiento, siempre trabajó en coordinación con la Fiscalía, con la policía. Y lo que también vemos, algunas cosas que nos llaman la atención, es si estas cuestiones que se están investigando, ¿por qué se hacen a partir del 10 de diciembre del 2019? El fiscal de Estado está investigando las cuestiones administrativas y algunas cosas permiten advertir que son prácticas que se vienen sucediendo en la actividad, no digo cotidiana, pero sí que es natural entre la coordinación que debe existir en un organismo de investigación y la provincia. Los investigadores investigan y muchas veces requieren de fuerzas policiales. Y este organismo de investigaciones se nutren de propios policías. Entonces, me parece que se sobredimensionan algunas cuestiones que no tienen sino otro objetivo de algún propósito o finalidad política. Lo que pasa es que esta policía tiene funciones de prevención y esta policía tiene funciones de auxiliar de las investigaciones que llevan adelante los fiscales. ¿Te imaginas si todo esto en Santa Fe toda esta policía de prevención estaría en conocimiento de todo esto que pasa acá? Es que hay otra cosa, Héctor, que esto se puso en práctica hace recién 7 años. Es un sistema nuevo. Todavía en Chile, que es el más viejo en lo que es en Latinoamérica y que funciona aceptablemente, todavía siguen haciendo ajustes. En la provincia no tenemos investigadores. Esta oficina de investigadores, ¿quién investiga hoy? Se fue Saín y quedó prácticamente en los hechos acéfalo. Se tienen que nutrir de propios policías y después hay que tratar de que los policías que investigan sean lo más sanos posible. Entonces, está buenísima la charla. Mira, estuvimos hablando un montón de tiempo. Me queda una pregunta nomás para hacerte. Cuando un periodista dice solo me queda una pregunta, miente seguro. Le queda otra más seguro bajo la manga. Se va a enojar Palo Oliver, que te está esperando. Sí, que está esperando. No fue un poco contradictorio, y te pido brevedad, en función de que está Palo ahí esperando, un poco contradictorio que la provincia se constituya como querellante y al mismo tiempo Rubén Beder, el fiscal de Estado, haya dicho frente a los legisladores, por lo que vimos, pensamos que no hubo un espionaje ilegal? Bueno, la autoridad legal de la provincia, el representante legal y quien defiende los intereses de la provincia de Santa Fe como institución, tiene una palabra autorizada. Si lo dijo, como dijo Lole, algo habrá visto. Gracias, Gabriel Somaglia, por la visita. Bueno. Muchas gracias.